Perdón. He aquí yo te he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó ahí, a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que yo beba. Bueno, estas palabras aquí, nosotros sabemos la historia, ¿verdad?, de Elías y la viuda de Sarepta, ¿verdad?, lo que pasó allí. Muchos ya hemos leído este capítulo de la Biblia, de Primera de Reyes 17 en adelante. Y aquí vemos algo que, esta pequeña reflexión que yo traje esta noche, hermanos, yo la titulé: la fe no tiene límites. Y aquí vemos algo, ¿verdad?, en este mensaje, un mensaje pues muy bonito de esta mujer, y la fe tan grande, ¿verdad?, que ella tenía. A veces nosotros, hermanos, nos dice que Dios nos hizo racionales, te dio la capacidad de creer, pero lamentablemente creemos los que nos dicen otras personas, pero dice no creemos en la palabra de Dios. En lo que menos creemos es en Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque pues suceden cosas, ¿no? Suceden casos que incluso a mí me han pasado este relato, ¿no?, que una historia que viene ahí de unos mensajes que le llegó a un joven. Dice que le llegaban mensajes en su teléfono que le decían que se había ganado un automóvil de $100,000. Y dice que él respondió los mensajes y creyó. Imagínense, así nada más de la nada, ¿no? Y a final de todo, cuando él fue al lugar, creyó en el mensaje que le enviaron, y solamente era una farsa, ¿no? Pero él lo creyó. Porque a veces nosotros creemos lo que nos conviene, ¿verdad? A veces nosotros lo que nosotros nos conviene, lo que nosotros queremos creer, en eso creemos. Y lamentablemente pues la palabra de Dios nosotros la llevamos, pues no queremos leer, no queremos estudiar, no queremos entender lo que Dios nos quiere y el mensaje que Dios nos trae todos los días, cuando nosotros leemos, cuando nosotros estudiamos, incluso nuestra escuela sabática, que la debemos leer todos los días, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Primera de Reyes 17, 12 al 16, por favor, de ese mismo capítulo. Primera de Reyes 17, 12 al 16. ¿Alguien le puede dar lectura, por favor? Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Sí, hasta el 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Qué hermosas palabras y hermoso mensaje, ¿verdad, hermanos? Un hermoso mensaje de fe. Dice: ¿en qué circunstancias se escribió este versículo? El profeta Elías estaba vivo, y el profeta Elías recibió un mensaje de advertencia para el rey. Dice: el rey de Israel para esos tiempos se había casado con una mujer llamada Jezabel. Y ya saben de qué rey estoy hablando, ¿verdad, hermanos? Del rey Acab. Dice que se había casado con una mujer que se llamaba Jezabel. ¿Y sabes de dónde había nacido Jezabel? Dice: justamente de Sarepta, en la tierra de Fenicia. Y ella llegó a Israel casada con él, rey, trayendo sus costumbres paganas y dioses paganos. Y el rey se dejó contaminar por la cultura de la esposa,
y se olvidó de Dios Todopoderoso y empezó a adorar a dioses paganos, que uno de esos dioses era Baal. Según la cultura de ellos, Baal era dios de la lluvia, el dios de la tormenta, el cual ¿cuál es el mensaje que Dios le entregó a Elías? Y sabemos qué fue el mensaje que Dios le llevó a Elías, ¿verdad? Que le traía a Elías para que llevara pues al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que iba a suceder, verdad, hermanos? En este capítulo 17 que nos habla, ¿verdad? Que iba a haber una gran sequía, que iba a dejar de llover, y iba a haber una hambruna, ¿no? Que se prepararan. E incluso el mensaje fue para el rey. Le dijo que el rey pues dejara esos dioses, dejara esas costumbres y todo lo que él se había inclinado por haber casado con esta mujer pagana, ¿verdad? Que lo desvió por otro camino. Pero dice ahí que el rey dice que se llenó de ira y se le llenó de enojo contra Elías por el mensaje que había traído. O sea, ¿cómo tú me traes un mensaje que va en contra de lo que yo creo, ¿no? Porque él estaba creyendo en ese Dios de la lluvia, de la tormenta. Incluso Jezabel, cuando se enteró, dice que este profeta Elías estaba trayendo este mensaje para ellos, dice que se llenó de ira y se enojó y lo mandó matar. Y sabe que síganlo y mátenlo. ¿Cómo tú vas a estar en contra de lo que yo creo? Dice que Elías tuvo que huir, pero Dios dice que ya tenía algo preparado para Elías, ¿verdad? Tenía ese es el relato de este capítulo 17 que nos está hablando. Dice: adorar a dioses paganos que la esposa trajo, y uno de esos dioses era el Baal, que según su cultura el Baal era el dios de la lluvia y de la tormenta, el cual que el mensaje de Dios entregó a Elías para llevar al rey Acab. Le dijo: mira, dentro de poco no va a llover, más hasta que tú reconozcas. Ese era el mensaje que le traía al rey Acab: más hasta que tú reconozcas que has ofendido a Dios, va a dejar de llover. Ahí estaba buscando arrepentimiento, ahí estaba buscando que el rey Acab pues dejara esos dioses, dejar esas costumbres, todo eso que él traía, ¿verdad? Porque se había alejado su corazón de Dios. Y ahora dice: miren, atreverse a desafiar al dios Baal que era el dios de la lluvia, y al atreverse a decir que por la voluntad de Dios va a parar de llover, eso era una afrenta terrible a la ira del rey. Se desató contra Elías, lo amenazó de muerte. La esposa Jezabel, cuando se enteró del mensaje de Elías, decidió enviar gente para perseguirlo y matarlo. Entonces Dios le dio orden al profeta, le dijo: vete al arroyo de Kerib, allá hay una fuente de agua natural. Y a las alturas él corrió, y mirando, dice, hacia atrás, miraba cómo lo venían persiguiendo. A ver, dice que si lo alcanzaban los perseguidores. Y finalmente, dice, llegó al arroyo de Kerib, donde Dios lo había enviado. Y en este arroyo, dice, tenía agua, dice, para beber. Y en la tierra de Israel, pero ahí en el arroyo había agua. Pero dice que había agua para beber para Elías, pero no había que comer. Había suficiente agua, tenía suficiente agua que Dios pues le había dicho en el lugar que él se tenía que quedar, y ahí tenía suficiente agua, dice, pero no tenía que comer. Pero ahí vemos el milagro precioso de nuestro Dios, ¿verdad? Porque aquí dice que envió cuervos, dice, que lo alimentaban todos los días, dice, y le dejaban comida y se iban. Dice, un teólogo famoso alemán tiene una teoría, y la teoría de él se llama desmitologización. Él dice que las cosas que parecen mito en la Biblia debemos quitarlas, dice él. Miren lo que dice este hombre, ¿verdad? El pensamiento que tiene. Dice que toda la mitología y todo que él piensa de que es mito, y él dice muchas cosas que aquí se escriben en la Biblia, ¿verdad? Dice, debemos quitarlas. ¿Cómo es que las aves alimentan a un hombre? Dice, y de cómo que el mar rojo se abre de par en par, y cómo que un gran pez traga a un hombre, que Jesús, dice, da de comer a más de 5,000 personas. Es como que si en el desierto
estaban muriendo de hambre, dice, y les da una comida extraña llamada maná. Este teólogo es alguien que estudia la Biblia mucho. Este teólogo dice, hay que sacar todas esas historias que parecen historias de niños, así la llama este teólogo. Estas historias dice que deben quitarse de la Biblia, que parecen mito, dice, que la gente culta, gente racional pueda creer en la Biblia. Pero yo te digo, hermanos, una cosa, si tú quitas de la Biblia y sacas todas esas historias que parecen mito, como dice este teólogo, que todo lo que dice, que habla de los milagros, de todos los acontecimientos que pasaron en estas historias, ¿verdad? Dice que la Biblia estuviera vacía, porque dice que la Biblia es un milagro. Y todo lo que Dios escribió por medio de los profetas, ¿verdad? Son cosas, dice, que Dios las hizo racional, por la que es la capacidad de creer y ejercitar la fe. La fe es confiar, hermanos. La fe es algo hermoso que sucede en la vida del cristiano. La fe es algo que nosotros no creemos. Le voy a decir que nosotros creemos en la fe, pero no la vemos. Dice que la fe es como el viento que susurra, que a veces no sabemos ni para de dónde viene ni para dónde va, pero nosotros sentimos que acaricia nuestro rostro. Y que nosotros, dice que si no tenemos fe, no tiene sentido en lo que creemos, en lo que estudiamos. Pero este teólogo, ¿verdad? ¿Cómo quiere torcer las cosas de la Biblia? Que dice que saquen todas esas historias para que tenga raciocinio sobre las personas, o sea, que para que la persona crea. Pero si nosotros sacamos todas esas historias milagrosas que nuestro Señor Jesús y todo lo que la Biblia enseña, la Biblia estuviera vacía, hermanos. Porque la Biblia está llena de milagros. Y es lo que pues, el mensaje nos trae esta noche, ¿verdad? Y lamentablemente nosotros, los seres humanos, somos muy difíciles de entender la palabra. Y cuando nosotros nos traen un mensaje, nos hablan de la palabra de Dios, hay muchas personas que no te aceptan, no quieren creer. Y aquí yo les traigo también una historia de una mujer que dice que ella, 5 personas diferentes le habían dado estudios bíblicos a esta hermana. 5 diferentes personas por 5 años. Cada año tenía una persona diferente, el siguiente año tenía otra persona diferente, el siguiente año tenía otra persona diferente, pero esta persona no quería creer. Esta persona no se quería bautizar. Esta persona era difícil y le decían, ¿pero por qué? Dice, es que porque mi familia me dice que lo que me enseñan solamente es un mito, que solamente son teorías, que eso nunca pasó y nunca sucedió. Pero mire, les voy a decir hasta dónde está el raciocinio del ser humano. Esta mujer no creía en lo que la palabra de Dios le decía, pero sí creyó en el novio que tuvo y con él se casó. Desde el noviazgo este novio la golpeaba, desde el noviazgo este novio la bofeteaba, desde el noviazgo este novio la engañaba y así creyó en él. Y aquí dice la historia, esto habla de la historia de esta mujer. Así creyó en él todavía. ¿Saben qué decía ella? Dice, algún día va a cambiar, algún día él va a ser diferente, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y yo sé que él puede cambiar. Pero cuando pasó el tiempo, ya casada ella, ya dice teniendo 2 niñas, pasó el tiempo, pasaron los años, 14 años de matrimonio y el esposo seguía siendo igual. Y aquí lo que el mensaje nos está diciendo, ¿verdad? Se le hacía bien difícil a ella aceptar el mensaje de salvación y ser bautizada, pero sí creía en otra persona. Y a veces lamentablemente así pasamos nosotros. Creemos en los demás, creemos en lo que nos dicen, como el relato que les di anteriormente del mensaje que le llegó a este joven, del que se había ganado un automóvil de $100,000 y lo creyó. Siguió los mensajes, lo estafaron, era una farsa, era una mentira y él creyó. Él se dejó llevar, ¿verdad?, por otro ser humano, por otra persona.
La viuda nos va a enseñar una gran lección, dice, esta noche. Elías se fue a las orillas del arroyo y aunque esto parezca una historia para niños, no es así. Eso es realidad. Fue la historia más hermosa que pasó en este relato del capítulo 17, hermanos, porque nosotros vemos, ¿verdad? Cuando Elías llega a la viuda de Sarepta y le dice lo que le pide, ¿verdad? Sabiendo la escasez que ella tenía, dice, cuando el dominio propio, cuando la lógica falla, dice, por favor, no te desesperes, dale la oportunidad a que Dios te ayude a explicar todo lo que la ciencia no puede explicar. Ningún ser humano puede explicar lo que en los milagros de Dios rompe las leyes de la naturaleza. Por eso, dice, el milagro no puede ser entendido por la lógica humana, porque va contra todo lo que es lógica. Pero si esta noche yo me pusiese a contarle los milagros que Dios ha hecho en mi vida, no terminaría, hermanos. Dios, no sé cuántos milagros ha hecho en tu vida. En mi vida ha hecho muchos. No sé cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida, pero en mi vida ha hecho muchos. Y de cuántos problemas y dificultades me ha sacado. Les voy a decir algo. Nosotros tendemos a abandonar a Dios, pero Él nunca nos abandona. A veces cuando nos pasa algo, tiene alguna dificultad, algún problema o acontecimiento, le echamos la culpa a Dios. Dice, Dios me está castigando. Hermanos, Dios no castiga, Dios te ama. El que castiga es el Satanás, es el diablo. Y son las consecuencias de los actos o del comportamiento que tú mismo acarreas. Y después cuando ves las dificultades y cuando ves los problemas te arrepientes, pero a veces es demasiado tarde. Pero no esperemos a que llegue eso a nuestra vida para que nosotros entremos en raciocinio y entremos en ese arrepentimiento que Dios quiere para que nosotros no nos perdamos. Fue alimentado Elías en el arroyo de Querib, pero el agua se acabó y entonces Dios le dijo a Elías, ahora vete a Sarepta, tierra de Jezabel, esposa de Acab. En Sarepta, en los límites de Fenicia, también sucedió el incidente. Una mujer sirofesia vino y le dijo, por favor ayúdame. Y Jesús le dijo, no es bueno dar el pan a los hijos y a los perrillos. Allí está Sarepta y allí vivía una viuda pobre que, de acuerdo con lo que dice el relato, no tenía nada. Un poco de aceite, un poco de harina, y ella fue al campo a recoger un poco de leña, hacer pan, comer ella y su hijo y morir. Sabemos que ya en ese tiempo había una escasez, ¿verdad, hermanos? Y esta viuda no tenía nada, tenía solo un poquito, dice, para hacer solo un poquito para su hijo, y ella dice comer y dejarse morir porque la escasez y la lluvia había dejado de caer, ¿verdad? Y no tenían nada, hermanos. Y ahí imagínense ahora ustedes que llegue Elías y le pida lo último que tenía. O sea, nosotros en nuestra imaginación y honestamente hablando, que pase una situación similar a nosotros, ¿qué haríamos nosotros? O sea, daríamos lo poquito que tenemos a la persona que venga a visitarnos y que se quede sin comer mi hijo, mi hija, sabiendo que ya no tengo nada que ofrecerle. Pero la fe de esta mujer, hermanos, pasa los límites. Por eso es que yo le puse a esta pequeña reflexión, la fe no tiene límites. Imagínense, hermanos, la fe de esta mujer que obedeció la orden de este profeta, sabiendo que no tenía que ofrecerle, porque era lo poquito que le quedaba a ella y a su hijo, ¿verdad? Una mujer a quien le había ordenado que te sustente. Dios le dice a Elías, hay una mujer que le he ordenado como yo le había ordenado, porque ahora Elías llega a Sarepta y ve a la mujer recogiendo leña para hacer su último pan. Y Elías dice, mira, prepárame un pedazo de pan, tráeme tráeme un vaso de agua que quiero beber. Y ella respondió, benditas las personas que oyen. Y ella respondió así. Vamos a ver qué dice Primera de Reyes
12, 16, 17, 12, 16. A ver, hermanos, alguien que le dé lectura, vemos la respuesta que dio la mujer. Vamos a volver a leer ese capítulo de Primera de Reyes 17, 12 al 16. 12 al 16, hermana. Capítulo 17, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 12 al 16. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del alma de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Gracias, hermano. Miren, hermanos, el acontecimiento que sucede aquí, ¿verdad? Miren, desde el versículo 12 me impresiona la contestación de la mujer, de la viuda. Miren cómo dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Díganme ustedes, en este versículo 12, ¿ella creyó en la palabra que le dijo Elías o no creyó en la contestación que le dice? ¿Creyó en el Dios de Elías o no creyó en el Dios de Elías? Ella creyó, hermanos. Miren qué bonito mensaje, ¿verdad? Dice que esta mujer, a pesar de que ella no conocía al profeta y no conocía al Dios de Elías, pero creyó en el mensaje que Elías le traía. Y por creer y por tener fe, miren qué bendición tan grande llegó a su casa. Y más adelante vemos en el relato, ¿verdad, hermanos? Cuando muere, pues enferma a su hijo y muere, ¿verdad? Y Elías lo resucita. Miren qué bendición llegó a ese hogar por haber recibido y por haber obedecido el mandato divino, ¿verdad? Y así es para nosotros, hermanos. Dios nos pide muchas cosas, Dios nos da muchos mensajes, pero a veces nosotros los rechazamos y a veces no queremos aceptar porque tenemos miedo. Tenemos miedo que nuestra vasija quede vacía, tenemos miedo que nuestro aceite se termine, tenemos miedo que nuestra masa, nuestra harina se termine y no tengamos que ofrecer. A veces lamentablemente nos pasa en nuestra vida, hermanos, pero les voy a decir, la fe es algo que no tiene límites. Cuando tú tienes fe, cuando tú confías en Dios, cuando tú oras todos los días, cuando tú estudias tu escuela sabática, cuando tú estudias una porción de la palabra de espíritu de profecía, hermanos, lo tienes todo. Lo tienes todo porque Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios nos llena, hermanos, de muchas bendiciones, de muchos regalos, de muchas cosas nuevas, de muchas cosas que a veces nosotros no nos imaginamos. En la vida suceden muchas cosas, suceden muchos acontecimientos, suceden muchas pruebas. A veces no las entendemos, les voy a decir. A veces lamentablemente no las entendemos. Pero les voy a decir, hermanos, la vida del cristiano no es fácil. La vida del cristiano es estrecha. La vida del cristiano es difícil. La vida del cristiano es una vida de pruebas. A veces unos tienen más que otros. O a veces unos, pues,
al parecer nosotros miramos, ¿no?, que están bien, pero no sabemos en qué problemas y dificultades están pasando, porque nosotros a veces no nos comunicamos, no oramos unos por otros, no visitamos y no sabemos qué está sucediendo con las personas, con los hermanos. Pero en esta noche, hermanos, yo les invito a que nosotros confiemos plenamente en Dios. No hay otra persona, no hay nadie en este mundo que podamos confiar que solamente es en nuestro Señor Jesucristo. Él vino a la tierra, Él murió por nosotros, Él ya lo hizo todo por nosotros, Él nos salvó, hermanos. Lo único que nosotros necesitamos es, como lo hizo esta viuda, creer, tener fe, tener la confianza. A pesar de que ella estaba escasa de recursos, confió en lo que el profeta Elías le dijo, ¿verdad, hermanos? Y miren qué maravillosas cosas pasaron en su casa. Su hijo volvió a la vida después de esa enfermedad, tuvo comida en su casa hasta cuando volvió la lluvia. Imagínense, hermanos, ese milagro tan hermoso que Dios puede hacer en nuestras vidas. No sé qué está pasando por tu vida, no sé qué está pasando en cada situación, en tu familia, tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, pero yo lo que les aconsejo, hermanos, es mantenernos en oración, mantenernos firmes y no perder el estudio de la palabra de Dios, porque cuando tú dejas de leer, cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de predicar, te enfrías, hermano, de verdad. Y eso es lo que el enemigo quiere, destruirte, acabarte, destrozarte, que te tires a un vicio quizás. Pero si tú te mantienes en oración, la fe y la esperanza que nuestro Señor Jesucristo nos da no tiene límites. Hasta cuando Cristo venga, seremos todos reunidos, así como estamos, este pequeño remanente, hermanos, estemos en el reino de los cielos juntos, esperando ver al Rey de Reyes que ya viene, está a las puertas, hermanos, y nosotros lo sabemos. Entonces, espero que este mensaje me haya ayudado a mí, ¿verdad?, personalmente, y a ustedes también, hermanos, que Dios los bendiga.